Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a este número 5, a este quinto podcast. Con nosotros, de Crazy Matt, Carlos y Smokey. Con el tema del día de hoy, el arte de cultivar la paciencia. Cómo incrementar esta habilidad, si se le puede decir así. Y pues mis queridos oyentes, estamos el día de hoy eh, con dos amigos para realizar este podcast, para hablar sobre este tema de cómo incrementar la paciencia. Pero antes de iniciar el conversatorio, yo quiero dejarles claro como siempre de que no somos unos expertos al respecto, pero si estamos aquí es porque hemos hecho una investigación previa antes de venir acá a hablar sobre la paciencia y cómo incrementar la estabilidad. Entonces, mis queridos oyentes, espero disfruten. Este es el primer conversatorio que tenemos con otros seguidores. Así que, muchachos, les hago la pregunta. ¿Qué opinan sobre el tema del día de hoy? Bueno, es algo bastante interesante el tema de la paciencia, ya que es un hábito que todo el mundo debería tener. Es un tanto complicado, pero creo que todo el mundo debería cultivar esa habilidad de la paciencia. No sé, tú, Carlos, ¿qué opinas al respecto? Claro, sí, como tú lo mencionas, ¿no? Yo creo que todas las personas deberíamos de tener esta virtud, ya que, pues, en nuestra actualidad vemos como, pues, ya no estamos como tan centrados en nuestro presente, sino que estamos como pensando a futuro, pensando pasado. Entonces, cultivar, pues, la paciencia, vamos, es muy importante. Hoy, claro, hay que tener en cuenta que en la sociedad actual en la que vivimos estamos muy acostumbrados a ver cosas rápidas, como por ejemplo Reels, TikToks, Shorts, que todo transcurre en menos de un minuto y nos estamos acostumbrando mucho a que todo sucede muy rápido y nos olvidamos que en la vida real todo sucede lento. Exactamente. Justo. Sí, dale, Carlos, dale. No hay que pena contigo. No, sí, justamente, de hecho, pues sí, se menciona varias veces que estamos como en esta época de la fluidez, de la información tan rápida, ya no nos detenemos como a pensar, a analizar o a razonar pues lo que sucede en nuestro entorno, haciendo que pues estemos más ansiosos o algo parecido. Es cierto. De hecho, se puede decir que en este mundo actual en el que vivimos, estos tiempos contemporáneos, se puede decir que estamos tan acostumbrados al instante, a todo así rápido, porque queremos saber algo nuevo. Google, ¡pam! De una. En menos de un segundo te lanza todo. O, o que de pronto, que comida, que tengo hambre, hay pum, aplicaciones que te llevan la comida a la puerta de tu casa. Entonces, digamos que esta habilidad, esta actitud o esta capacidad, como queramos llamarle, la paciencia, se ha perdido porque todo se ha vuelto instantáneo para nosotros. Gratificación instantánea, recompensas instantáneas. Nos hemos acostumbrado a recibirlo todo en la palma de nuestra mano. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que esperar por algo? Cuando ya no todo es en la palma de nuestra mano, sino que tenemos que utilizar esas manos para, para cultivar lo que queremos lograr. Mm, bueno, eso es un poco complicado porque eso depende mucho de la persona. Como hay personas que pueden tomárselo muy a la ligera. Hay otras que les puede dar un ataque ansioso muy grande porque están acostumbradas a que precisamente todo da rápido. Y la falta de paciencia va de la mano con la ansiedad y la depresión. Y el no cultivar bien ese hábito puede generar problemas muy graves en un futuro. Entonces, en lo personal, pienso que se debería dejar un poquito más de consumir tanto contenido tan rápido, tan instantáneo, y ver un poquito más hacia el presente. Bien. ¿Qué Sí, opinas, Carlos? justo. Me gustó mucho lo que dijiste, eso de la gratificación instantánea, justamente, ¿no? O sea, queremos recompensa instantánea, pues ya sea como pornografía, estas aplicaciones, TikToks, en donde
ya como el medio de consumir ya es fugaz y olvidable. Entonces, como mencionas, ¿no? Genera pues estas depresiones, estas insatisfacciones y poca tolerancia a la frustración. Y, Totalmente. y ahora que lo mencionas, el tema de la pornografía, eso es algo fatal, fatal para la paciencia misma y para muchas otras cosas en sí, porque no vas a sentir la necesidad de hablar con alguien real, o sea, no tienes la paciencia suficiente para salir a conocer a alguien. Y eso pasa mucho con el Internet en general, que se te acaba la paciencia para poder conocer a gente. Y eso está mal, muy mal. Exactamente. Es que esto mismo, de pronto nos hemos acostumbrado a todo esto tan rápido que se nos entrega la palma de nuestra mano que a veces, digamos, olvidamos el momento y el lugar en donde nos encontramos. O sea, siempre es todo así de rápido que de pronto no nos detenemos y nos damos un respiro de todo y más bien miramos a nuestro alrededor y vemos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. Y digamos que ya con esto, saber, digamos, cuando uno se detiene a ver hasta dónde ha llegado, pues uno reflexiona y dice, bueno, de algo, o sea, utiliza digamos como la predicción, de algo que podría sucederme en este lugar, en este entorno en el que me encuentro, ¿cómo podría reaccionar? ¿No? Porque digamos yo estoy en la universidad, ¿cierto? Pero no, no soy consciente de que estoy en la universidad. Y resulta que me ha llegado una sorpresa de que ya llega la semana de los exámenes, de los parciales. Y, y pues la verdad pierdo la calma porque esto no era algo que esperaba tan rápidamente. Y como digamos en las anteriores clases habían sido tan relajadas que el profesor simplemente hablaba o algunos estudiantes hacían preguntas, pues digamos que la paciencia también se puede relacionar con esto. De, de no simplemente enfrentar las adversidades con calma, sino saber enfrentar las futuras también con calma. Saber anticipar lo que se va a venir para que digamos el estrés no se apodere de nosotros cuando llegue ese momento. Sí y no, porque es que el estar pensando constantemente en qué va a pasar es como generarte una idea de que va a pasar así y no tienes la Claro, capacidad de simplemente sentarte a esperar lo que realmente vaya a pasar. claro, como estas expectativas, ¿no? Donde pues uno está idealizando, idealizando y cuando sucede algo, a veces hasta llegamos como a desvalorizar lo que sucede en realidad, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es por ejemplo como cuando estás conociendo a una persona, cuando te empieza a gustar una persona. Usualmente estás tan afanado de conocerla y saber que es una persona perfecta para ti. Y al momento de que la conoces en sí, te das cuenta que la sobreidealizaste. Y realmente esperar no valió la pena, porque fue una idea errónea que tú te hiciste. Entonces, la pregunta es, ¿ahí realmente tuviste paciencia o solo un ataque ansioso? Oh, O impulsivo. eso sí, es bastante interesante. Me alegra que hayas tocado esto, Smokey, porque aquí ya entraría como la diferencia, ¿no? En lo que es la paciencia, lo que verdaderamente es la paciencia o un ataque ansioso, ¿eh? Muy buena esa, muy buena esa. Gracias por haber tocado el tema. Y pues si quieres comentarme algo más, dímelo. No, por el momento estoy bien. Si quieren, continúen hablando. Ok. Pues bien, la verdad lo que has dicho es algo muy interesante. Pero antes de, digamos, seguir hablando sobre todo esto, les vamos a definir exactamente lo que para muchos se puede decir que es la definición absoluta,
por decirlo así, de lo que es la paciencia. Y pues la paciencia, según Vogue Spain, es la capacidad que tiene una persona de soportar adversidades o molestias sin perder la calma. Ser paciente está relacionado con la no impulsividad. Y según la definición también, otra definición de la Real Academia Española, es también define lo mismo: la paciencia es una capacidad de soportar algunas circunstancias sin alterarse. Y uno de sus sinónimos es el estoicismo. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Creen que la paciencia se relaciona mucho con el estoicismo? Yo sí estoy de acuerdo. Bastante. Sí. De Perfecto, hecho, el perfecto. estoicismo se basa mucho en el control de las emociones. Entonces, siento que la paciencia tiene mucho que ver ahí. Es Mm, cierto. sí, no, bueno, no va tanto como para un control de emociones, sino como para una regulación de estas y aplicarlas en la adversidad, ¿no? O sea, realmente, pues así como decían Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, ¿no? O sea, no debatir lo que tiene que ser un buen hombre, sino serlo y afrontar con paciencia lo que venga de aceptación. Es cierto. Pero, sí, pero, ¿qué es ser un buen hombre como tal? Pues, haz esta pregunta, pero interiorízala. ¿Qué es ser un buen hombre? Uy, Mm, pues ir en pos a tus virtudes. Y, por ejemplo, el estoicismo remarca las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Que era la sabiduría, la templanza, la justicia y el valor, el coraje. Ok, sí, estoy de acuerdo. perfecto, muchachos. Esta conversación está yendo bastante bien. Me alegra muchísimo. Y pues, mis queridos amigos, la verdad quería comentarles que la pregunta que ha hecho Smokey anteriormente, de cuando sabemos que una situación en la que estamos se puede convertir, digamos, cuando, digamos, sabemos que somos pacientes o en realidad estamos tomando una actitud ansiosa frente a algo, como lo que decías anteriormente, de conocer a una persona y de generar expectativas y todo eso, pues la verdad también lo relaciono con una investigación que hice por acá, que la tengo aquí, de la página Federico Casado Reina de Psicología y Salud de Sevilla.com. Nos dice que ser paciente puede hacer que sintamos que el tiempo avanza. Digo, ser impacientes, no, disculpa, ser impacientes puede hacer que sintamos que el tiempo avanza lentamente, lo que nos lleva a sentirnos ansiosos y estresados. La paciencia, por otro lado, nos permite experimentar el tiempo de manera más fluida y gratificante. ¿Qué creen que quiera decir esto? Esta pequeña cita de la página de Psicología y Salud Sevilla. Pues mira, sinceramente yo lo relaciono con un libro que leí una vez, muy interesante. Es de un autor que todo mundo odia, pero creo que es un buen libro, que es un libro de Pablo Coelho. Eh, pero el libro se llama El viaje del peregrino. En las primeras partes se habla sobre la paciencia y hay una parte en la que el protagonista es obligado por su guía a caminar muy, muy lento. En los primeros minutos, el protagonista ve que todo surge lento, le parece aburrido, cansado, quiere salir corriendo y ahí ocurre la ansiedad misma. ¿Qué pasa? Que conforme se va adaptando, va viendo que mientras más lo acepta, mientras más controla su respiración, el tiempo realmente fluye rápido, pero él está caminando lento. Y ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Ok, Hmm. muy interesante. Bueno, yo estudio, bueno, actualmente estoy estudiando un posgrado en psicología clínica. Le había comentado justamente aquí a mi interlocutor.
Y nosotros los psicólogos decimos como esta parte, ¿no? De un exceso de pasado va a generar depresión, un exceso de presente va a generarte estrés y un exceso de futuro te va a generar esta ansiedad. Entonces, aquí lo importante es como pues hablaba, ¿no? Del estoicismo y retomando un poco de Aristóteles es la virtud es el punto perfecto entre el defecto y entre lo perfecto. Entonces, estar presente meramente en el aquí y en el ahora y darte cuenta de tu corporalidad, de lo que te rodea, para, pues, digamos, no estar como pensando en un futuro, en un pasado o en un exceso de presente. Pues sí, yo tengo la creencia de dejar que todo fluya, ¿sabes? Suena muy hippie, sí, demasiado, pero, pero, pero cuando realmente lo entiendes y lo practicas, ves que es muy reconfortante ver que todo fluya. Es, diría que una sensación curiosa. Y justo, porque bueno, luego es lo que pues dicen, ¿no? O sea, ahora sí que todo avance y aceptar lo que venga, porque pues muchas veces sufrimos más por la imaginación que por la realidad en sí. Sí, de Totalmente hecho, cierto. bueno, tengo algo con eso. Tengo una conocida muy cercana a mía que es una persona que no tiene paciencia y es muy impulsiva y disfraza mucho su realidad con palabras bonitas o con cosas muy surrealistas. Vive en un mundo de fantasía y por lo que he visto en ella, es como con ese afán de no afrontar lo que viene o lo que puede ser. Y ahí volvemos a tocar la ansiedad. Eso no es paciencia, es ansiedad, porque no estás teniendo la capacidad de esperar correctamente que viene, sino que tienes miedo a lo que viene. Claro. Uy, Y pues es como decimos, ¿no? O sea, eh, un valiente, un héroe y un cobarde van a sentir el mismo miedo o el mismo terror. Lo que los diferencia es su actuar. A ver, pero es que todos tenemos miedo. Y si Claro. no tienes miedo, probablemente no seas humano o probablemente seas un soldado vietnamita. Bueno, ya me pasé con ese chiste. Bueno, ya. Un poco. Eh, ya, ya. Bueno, el punto es que hay una frase que a mí se me quedó mucho en la mente que me la dijo mi padre, que es, si tienes miedo de hacer algo, hazlo con miedo, porque si no, nunca dejarás de tener ese miedo. qué buena frase. Qué buena Claro. frase. Mira que es cierto. A veces, a veces por el miedo no afrontamos las cosas que deberíamos de afrontar, ¿cierto? Por el miedo, no afrontamos. Pero a veces cuando nos enfrentamos a ese miedo y realizamos las cosas con miedo, nos damos cuenta de tal vez de que de pronto ese miedo no era lo que imaginábamos. Y, y es lo interesante que tú, de lo que tú dices, de dejar que todo fluya, es muy interesante. Algo que estoy aplicando, de hecho, en mi vida, dejar que todo fluya. Claramente no es como relajarse al respecto, sino más bien como vivir aquí en el presente. Vivir el presente y tener en cuenta de lo que yo haga, las decisiones que yo tome ahorita en este presente van a afectar en lo que yo haga futuramente. Entonces, yo pienso que lo relaciono así, ¿no? Con lo que tú dijiste, dejar que todo fluya. Yo relaciono que yo soy consciente de las acciones y decisiones que tomo ahorita en este presente. Por lo tanto, soy consciente de que esas decisiones me van a llevar a alguna consecuencia, alguna reacción en un futuro cercano o en un futuro pues, a largo plazo, para decirlo así. Pero tengo que dejar que todo fluya. Porque si yo tomé esa decisión
y sé que probablemente o va a causar esto o va a causar lo otro, yo tengo que estar listo para lo que sea. No me va a preocupar si de pronto yo me imagino que viene esto, pues viene otra cosa, no me va a preocupar por eso, pero voy a estar listo para lo que sea que me venga. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y sabes por qué? Porque creo que es muy difícil que una mente negativa tenga acciones positivas. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. De maravilla. Excelente. ¿Qué Sí, opinas, justo. Carlos? Sí, claro. Yo creo que ahora sí pues vamos como aprendiendo también a que realmente las circunstancias que suceden no nos crean, solo pues nos revelan como persona, ¿no? O sea, muchas veces decimos como yo soy una persona fuerte, yo soy una persona paciente, y cuando sucede la circunstancia que te pone a prueba para decir esas palabras, muchas veces no lo afrontamos, ¿no? Entonces, Cierto. yo creo que dejar que las circunstancias mismas nos revelen y nos den esa arcilla para irnos formando como personas. Y eso depende mucho de la persona, ¿sabes? Porque cada persona tiene una manera diferente de enfrentar las situaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen traumas fuertes de la infancia y usan esos traumas para ser mejores y no hacerle ese tipo de daño a alguien más. Y hay personas que tienen esos traumas y se quedan llorando esos traumas toda su vida. ¿Y quién de los dos es mejor que el otro? Ninguno, porque es que sería como decirle a la luna que brille de la misma manera que hace el sol. Es Claro. diferente. Sí, no, bueno, o sea, ya uno en sí con los traumas y todo esto, pues es un poco más delicado porque a fin de cuentas uno toma las decisiones, ¿no? Uno toma la decisión de victimizarse y otro toma la decisión de realmente lo que le sucedió, lo que le impactó, pues aprovecharlo y usarlo como para un entorno creador, por así decirlo. Y, perdón, pero yo pienso que eso depende mucho de la persona y de sus vivencias, Claro, porque, claro, o sea, no todos tienen la misma capacidad de afrontar la misma situación de igual forma. Como puesto. por ejemplo, ¿por qué crees que en las organizaciones militares se trata el mismo conflicto, pero hay personas diferentes haciendo un trabajo diferente? Ok, pues es cierto. Pues, muchachos, la verdad, esta conversación que estamos teniendo me está gustando mucho, pero siento que nos estamos saliendo un poco del término de la paciencia. Porque ya empezamos a incluir Sí, otros justo. temas más Sí, y de sí, pronto sí, nos sí, estamos tienes desviando razón. un poco. Nos disculpamos. No, pero está Sí. excelente, está excelente. No lo quería decir antes porque la verdad como lo estábamos desarrollando está súper genial. Pero pues lo digo ahorita pues para que lo tengamos en cuenta. Pero que no para que dejemos Va- de hablar de lo que venimos hablando, sino para que digamos lo relacionemos más, un poco más con el tema principal y todo. Bueno, al menos sirvió para romper el hielo. Exactamente, Claro. eso sí. Bueno, pero entonces, si vamos a tocar otra vez el tema de la paciencia, que de hecho lo teníamos que hacer desde el principio, entonces yo toco otra vez el tema militar. Los militares se afrontan unas situaciones de entrenamiento muy fuertes, pero para entrenar su capacidad de esperar y de tener paciencia a una situación correcta. Entonces, la paciencia sí se puede llegar a entrenar. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podrían entrenar esa habilidad? Uy, eso, eso Sí. nos lleva ya a los tips, ¿eh? ¿Qué opina Carlos? ¿Qué opina? ¿Cómo crees que podemos entrenar esta habilidad? Ok, bueno, por ejemplo, hay técnicas diversas. Hay una muy bonita que es ahora sí el mindfulness, que es como hacerte presente, ¿no? En las situaciones. Nosotros pues nos guiamos por cinco sentidos, ¿no? Para representar nuestra realidad. Entonces,
como terapeuta, yo le suelo recomendar a los pacientes una técnica que es la técnica de los cinco sentidos, ¿no? O sea, respirar, contemplar tu entorno, contar las cosas que ves, sentir las cosas, escuchar, hasta incluso saborear lo que puedas tener, olfatear, para hacerte presente realmente en donde estás. Y porque muchas veces cuando nos ponemos como en una ansiedad o una depresión, nos perdemos del aquí y el ahora. O sea, nos enfrascamos en cosas de futuro y, como decimos, no se ejercita tanto esta paciencia, se pierde. Uy, ¿sabes? Eso me recordó mucho un videojuego que jugué. Eh, Ujú. Tiene frases muy buenas y unas conclusiones muy buenas, pese a ser algo de acción, pero si lo ves desde el método filosófico es muy interesante. Y eso me recuerda una frase que vi que decía, estamos tan ocupados luchando batallas exteriores interminables que se nos olvida detenernos un momento a ver el presente. Y Total. Claro. Sí, es cierto. A veces se nos olvida que estamos aquí y ahora. Era lo que decía Carlos, un exceso de futuro, ¿no? Que genera ansiedad. Claro, porque o sea, estamos tan ocupados y creo que eso es una de las situaciones, uno de los problemas que más sufre, se podría decir que más sufre nuestra sociedad, la sociedad juvenil de ahorita, que están como tan ocupados de querer crecer tan rápido que se olvidan de que en el momento en el que están ahora no podrán volver a estar en ese mismo momento dentro de 2 o 5 años. Y pues es algo, no se puede decir difícil de concientizar porque digamos que se ha normalizado tanto el hecho de querer crecer rápido, por decirlo así, pero es sí, difícil, pero no imposible. Y siempre, digamos, habrá momentos en los cuales poder saborear ese presente, poder saborear el lugar, de poder disfrutar del lugar en donde estás y disfrutar de las personas que te rodean. De hecho, algo que decía Smokey sobre el libro, el libro del peregrino, creo que era, sí, del peregrino, tú decías ahí que creo que era el discípulo o el estudiante, cuando empezó a controlar su respiración, se dio cuenta que el tiempo pasaba más rápido. pasaba más rápido, exactamente. Digamos que en ese momento, esto de la respiración se puede relacionar mucho con la meditación o también con la yoga, porque digamos son como, Claro. se puede decir que son artes, artes. Yo lo tomo bastante como arte, el arte es porque se puede utilizar como terapia, también para relajación, para el control de la mente. Esto es un arte que te conecta cuerpo y mente, te conecta y simplemente hace una sincronización entre cuerpo y mente, una sincronización que te hace, digamos, volver más consciente, te vuelve más consciente de lo que estás haciendo aquí y ahora. Uy, Justo, parce, justo- profundo. justamente. De hecho, en la tarde estaba leyendo Marco Aurelio, Meditaciones, un libro que pues, plenamente recomiendo. Y justamente es lo que dice, ¿no? O sea, ninguna naturaleza va a ser inferior al arte, porque el arte imita la naturaleza. Entonces, ¿qué nos enseña también la naturaleza muchas veces? Esta paciencia para, no sé, cambios de estación, o sea, que todo va a estar sujeto a un cambio. Y también la paciencia se ve muchas veces muy sesgada por el cambio también, ¿no? El temor a, a ver qué va a pasar, a ver qué va a ser diferente. Mm, bueno, sí, es verdad. Y un árbol nunca va a crecer de la noche a la mañana. Un árbol siempre se demora años, años en crecer. Exacto. Exacto. Pero esperar que ese árbol crezca vale la pena. Si es un árbol de frutos, te va a dar comida. Y ya solo el hecho de que sea un árbol va a purificar el aire que respiras. Entonces, ¿vale la pena esperar? Yo creo que sí.
Exactamente. Saber esperar por las cosas que tienen valor. Porque un árbol tiene mucho valor y es de suma importancia. También Ujú. es, digamos, desarrollar la paciencia con uno mismo, ¿saben? Porque hace mucho, este libro tan conocido de hábitos atómicos, que bueno, no lo leí hace Mm. mucho, hace ratico ya lo acabé, siempre recalcaba eso, ¿no? Lo que más recuerdo de este libro de hábitos atómicos era no desesperarse por no encontrar los cambios que uno espera en su vida así de rápido, ¿no? Siempre hay que tener paciencia y seguir trabajando en ello hasta que ya literalmente en menos de que te des cuenta ya se ha construido el hábito y ya tu vida ha cambiado. Pero como ya está tan interiorizado, tan sistematizado dentro de ti, pues no te das cuenta, pero el cambio ya está hecho y las recompensas ya habrán salido a la luz y ya habrás conseguido lo que desde un principio querías tan ansiosamente, pero que ahora, después de haber desarrollado la paciencia y de esperar por, digamos, la recompensa de tus hábitos, ya lo has tenido, ya has tenido esa recompensa y simplemente lo sigues haciendo o mejoras aún más tus hábitos porque sabes que lo que obtendrás será algo bueno para ti. Y así. Mm, A mí me gusta mucho asociar ese tipo de cosas con... Lo siento, yo soy muy friki, perdón, pero me gusta mucho asociar eso con, con los videojuegos. Los videojuegos que van de morir mucho. ¿Por qué? Porque te mueres una vez, te frustras y te sigues muriendo y te frustras cada vez más, pero aún así lo sigues jugando y cuando completas el nivel te sientes satisfecho, Sí. sientes que lograste algo y Eh, pienso que eso podemos aplicar mucho a la vida real. Es difícil avanzar, pero al final vale la pena. Totalmente. Justo. Siempre, Sí. siempre he pensado que la felicidad no debe ser la meta, sino el camino. Sí, bueno. ¿Mm? Bueno, Sí. ¿qué opinas, Carlos? Ok, sí, ¿Qué? pues ahora sí, sí, justamente lo que comentas. Ahora sí, pues la felicidad no radica en un destino, sino en el camino, ¿no? En el proceso. Por eso muchas veces vemos hasta esta frase como cliché, ¿no? Disfruta el proceso, porque muchas veces buscamos ya un resultado y pues no disfrutamos de lo que hacemos, ¿no? Es que, Sí, yo creo que es importante esperar ese tipo de cosas, exacto, o sea, pero siempre, de una buena manera, claro. claro, siempre es cierto lo que dices de que de pronto ya es una frase cliché, pero ¿cuántas personas se realmente reflexionan en eso? Realmente piensan si en verdad están disfrutando del momento, si en verdad están disfrutando del proceso. O sea, O sea, Exacto. yo la verdad me dejó hasta pensando a mí. No, Yo es que sí también me es voy para pensando, pensar mucho. pero ¿sabes que no me voy pensando tanto por mí, sino por otra persona que, que está pasando en una situación bastante dura y pues no sé, me dejó pensando mucho eso, de que realmente no disfruta el proceso. No sé si me hago entender. Ok, es Claro. cierto. Entonces, Ahí, ahí va la cosa. Para una persona miserable que no tiene la capacidad ya de esperar un cambio, ¿qué podríamos hacer nosotros para alentarla, al menos esperar un poquito más? uy, Pues yo creo que aquí es, pues, como dicen, ¿no? O sea, educar con caridad. ¿Cómo es esto? Inspirando, ¿no? O sea, uno ser paciente para que pues la otra persona logra admirar como esta parte y se hace ahí, ya salen un poco con filosofía, Kant, ¿no? El imperativo categórico que va a imitarte, va a imitar porque va a ver que tú tienes estos resultados
paciencia, de tranquilidad, de imperturbabilidad y vaya, ¿no? O sea, que mejor seguir inspirando a otras personas. Es cierto. ¿Y qué tal si esa persona es una persona cerrada hacia los demás? Hmm. ¿Ok? Mm, pues yo creo que aquí es incluirla, tratar no sé, o sea, realmente estar con ella, procurar ver lo que la apasiona, sus sueños, o sea, indagar en su espíritu, en su alma, de una manera metafórica, claro, para que tú logres también abrirte y se contemplen ambos, ¿no? Y así es como realmente se logra una sabiduría, incluso o a un conocimiento por el Porque, otro. porque mira, aquí estamos hablando de la paciencia como tal y es muy importante cultivar esa habilidad. Pero, ¿qué hay Exacto. de las personas que realmente esperan tanto que ya se cansan? Pues porque no hemos hablado de eso, hemos hablado hasta el momento de todo lo bueno, pero Ujú. como todo lo bueno, siempre tiene cosas malas. Hay personas que Mm, esperan mucho y reciben poco. ok. Ok, eso Pues, ya, eso va más allá, ¿eh? Pero es algo claro. importante que pensar, algo muy importante en que pensar, porque claro, muchas personas tienen la mejor paciencia, una paciencia inquebrantable, pero ¿qué pasa que has esperado tanto, tanto por algo y no lo consigues? Yo creo que, no lo sé, solo podríamos relacionar con lo que veníamos hablando un poco antes de identificar si en verdad lo que estamos sintiendo o lo que estamos haciendo es ser pacientes o ser ansiosos. Porque, claro, hemos esperado tanto y no tenemos resultados, pues ya entra ya la frustración. Pero yo creo que la paciencia va un poco más allá. Así no consiga resultados de los que yo esperaba, tengo Ujú, recompensas de algo más que tal vez no he visto, que tal vez no he notado. De pronto algo he obtenido en todo ese tiempo que he esperado, algo he obtenido, pero estoy cegado por lo que realmente quiero y no he notado lo que ya tengo. claro. Ok, sí. Porque sí, eso es algo muy importante, porque hay personas que realmente se cierran mucho en sus sentimientos, pero en sus sentimientos y no ven lo que pasa en su exterior. Pero mira que algo importante que decías, eh, una persona que es cerrada, o sea, una persona que es tímida. Si de pronto que tú dices que conoces un caso similar, si de pronto esa persona que es tímida tiene a alguien de confianza, como lo podría ser yo, o alguien de pronto, alguien más, pues importante sería que no que esta persona que está viviendo un momento malo, un momento de estrés o de frustración, no solo que esa persona sea paciente por sí sola, sino que tenga un apoyo, una persona con quien contar, una persona que diga, bueno, voy a llamarle, voy a salir un rato con esta persona porque me siento cómodo, cómoda, hablándole sobre lo que está pasando. Y digamos, un ejemplo, somos nosotros con los que tiene bastante confianza y nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Simplemente apoyarle, ser pacientes con esa persona, ser pacientes, porque no podemos llegar en la vida, no podemos llegar a la vida de a la persona que está viviendo la situación mala y arreglarlo como si fuéramos ingenieros o algún plomero que arregla la tubería, no. Son problemas que no podemos resolver porque en primera instancia no es nuestra vida. O sea, no Exacto. somos, no entramos a ser partícipes dentro de eso. Digamos, podríamos relacionarlo con un problema familiar. No hacemos parte de la familia como para llegar de abogados a cubrir a la otra persona. Lo mejor que podemos hacer
es escuchar a esta persona que está sufriendo el problema familiar, escucharla y tener paciencia, apoyarle en lo que está pasando. O simplemente escucharle, porque hay personas simplemente que se sienten tan solas o solos en este tipo de circunstancias que simplemente que le escuches y que le abraces en los momentos necesarios es más que suficiente. Uy, Justamente. parce, sí, eso es verdad. Pero creo que eso ya es tocar más el tema de la depresión y la soledad en sí. Pero Y, si y hablamos de eso, justamente, yo creo que sufrir es un arte, pero no porque me encante el dolor, no. Es porque del sufrimiento puedes aprender cosas nuevas, puedes aprender a crecer como persona. Si tienes la capacidad de esperar y tener la voluntad para hacerlo, puedes sacar de ese sufrimiento algo bueno para un futuro. Y después están las personas que se vuelven adictas a sufrir, que no están dispuestas a salir de ese círculo y que simplemente, digamos que en cierto punto les gusta, pero detestan estar en ese agujero. ¿Qué opinas, Carlos? No sé, es solo mi opinión. Me gustó mucho lo que dijeron, o sea, muy acertado, ¿no? O sea, las redes de apoyo y que realmente esta persona pues tenga con quien contar, pero uno debe de vivir su propio proceso, ¿no? Porque ahora sí, muchas veces existe este complejo de querer salvar personas y no, y por ejemplo también en la depresión, como mencionaste, en la ansiedad, pues va a requerir también paciencia para lograr cruzar estas etapas, ¿no? Estos momentos complejos que a lo mejor atormentan a uno. Me acordé ahorita de una frase que me dijo un maestro, ¿no? Que dice que me doy cuenta de que si fuera estable y prudente y estático, pues yo viviría en la muerte. Por ende, pues yo acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo, los altibajos emocionales, porque ese es el precio que pues el humano tiene que pagar para vivir una vida fluida y excitante o emocionante. Cierto. Mm, Pero es que si nos ponemos a pensar, si todo fuera siempre igual, la vida no tendría un sentido como tal, porque ya todo sería igual y todo estaría hecho. Yo creo que es lo que hace emocionante a la vida, que siempre hay algo bueno o algo malo que va a suceder. Justo. Es cierto. O sea, todo lo A que has propósito, dicho. un pequeño paréntesis, la llamada se va a colgar en 10 minutos por alguna extraña razón. Eso estoy viendo. Pero por ahora, pues no nos sentemos en la llamada. Luego, pues resolvemos eso, muchachos. Pues ya cuando nos volvemos a conectar. Porque la verdad, esto sigue grabando. Pero Ah, bueno. para no dejar como ese parche ahí, como ese silencio que de pronto se escucha en un corte. Entonces, pues intentemos hablar todo lo que podamos en estos 10 minutos. Y no nos preocupemos por esto todavía. Porque podemos Ah, ya. volver a entrar y continuar. Así se escucha el corte, pero lo importante es que concluyamos bien con todo y hablemos desde todos los puntos de vista. Porque esto es lo chévere del conversatorio. Tenemos 3 puntos de vista distintos. Concordamos en algunas cosas, no concordamos en algunas otras, pero estamos aquí por una misma razón y es hablar sobre la paciencia y todo lo que esto implica, lo bueno y lo malo. Y es lo que nos une. Así que si se acaba el tiempo, pues no pasa nada, nos volveremos a conectar. Pero sin preocuparnos sobre eso, la verdad, lo que dicen ustedes es totalmente cierto, totalmente cierto. Si la vida no tuviera sufrimiento, no tuviera tristeza, enojo, dolor, felicidad, no sería una vida, estaríamos muertos, como decía el maestro de Carlos, estaríamos muertos. Por eso por eso es tan importante sentir todo esto, porque hace parte de nuestro desarrollo. Si nosotros no sintiéramos dolor, si no sufriéramos, tal vez no aprenderíamos de los errores que hemos cometido. Y como eso, muchas otras cosas más.
Pero para ir continuando con este tema central sobre cómo incrementar la paciencia, quiero compartirles un par de tips que, que también son sacados de la página de Vogue Spain de cómo incrementar la paciencia como una práctica, como le decía Smokey, un entrenamiento para mejorar esta habilidad. Y es primero que nada lo que les decía de tomando referencia a lo que dijo Smokey también del peregrino, la respiración. Así como la respiración nos puede acelerar, nos puede enojar, la respiración también nos puede ralentizar, nos puede tranquilizar, nos puede regresar a la conciencia. También otro punto importante es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestros actos. Porque era lo que decíamos un poco anteriormente, que era bueno, lo que yo les comentaba. Y también lo que decía Smokey sobre dejar que todo fluya. Dejar que todo fluya quiere decir que yo estaré preparado para lo que sea que se venga por las decisiones y acciones que yo tomé. Y pues antes de continuar con los siguientes tips, si quieren agregar algo muchachos, pues les doy la oportunidad de una vez. Pues, primero Carlos. Dale. A ver, Carlos, ya tú algo. Ok, ok. ¿Alguna recomendación para incrementar la paciencia? Pues realmente, eh, bueno, recomiendo una lectura también que es Inteligencia Emocional, de un autor que es Daniel Goleman, ¿no? Y sencillamente darte tu espacio, porque muchas veces pensamos, bueno, dice que funcionamos de dos hemisferios, ¿no? Uno emocional y uno pues racional. Y, pues el emocional es el rápido, el instantáneo y demás. Entonces, pues darte tu tiempo, ¿no? Como luego muchas veces nos dicen, cuenta hasta 10. Entonces, para que realmente caigas en cuenta y de una manera racional actuar. Mm, Ok. Pues, ya veo que nuestros métodos son un poco distintos, porque sé que suena muy salvaje, pero los míos son un poco violentos, por así llamarlo, porque en artes marciales se tiene que tener un control de la paciencia y un control sobre tus emociones muy, pero muy fuerte. Y tienes que tener una Claro. voluntad casi de acero. ¿Qué pasa? Si tú estás peleando contra alguien y te golpea y te hace enojar, vas a dejar de actuar con razonamiento, vas a perder técnica, no vas a pensar estratégicamente y tu capacidad de razonar correctamente se va a basar en un impulso violento y poco razonal. ¿Qué pasa con el entrenamiento de eso? Esa paciencia, esa voluntad se entrena en base al dolor. El entrenador a ti te golpea, tienes que quedarte quieto, completamente estático. El entrenador te va a golpear muy duro y vas a tener que aguantar, aguantar y aguantar. Y suena muy agresivo, muy violento, pero una vez te acostumbras tanto que ya cuando estés en algo real, vas a tener la capacidad de pensar correctamente qué debes hacer. Y pienso que eso lo puedes aplicar en la vida real con cosas dolorosas que tiene la vida, pero si aprendes a interiorizarlas y aceptarlas, las puedes usar para tu favor y usarlas para algo bueno. Ok. Eso, eso que has dicho, la verdad, lo relaciono también bastante con la tolerancia al dolor. Que de hecho la tolerancia tiene bastante relación con la paciencia. Porque pues otro, de hecho, de los tips que nos ofrece Vogue es practicar la tolerancia. Nos dice prácticamente es aceptar las diferentes opiniones y pensamientos sin juzgar. O sea, es como aceptarlo, aceptar de que cada uno de nosotros piensa distinto, tiene opiniones distintas, solo que en este caso de tolerar el dolor, pues nos puede llevar
Porque digamos, en el caso de Smokey, el entrenador lo golpea y se vuelve más tolerante al dolor, tanto que dentro de unos años, si lo vuelve a golpear, así como lo golpeaba al principio, pues va a ser más resistente, no le va a doler tanto como le dolía al inicio. Y eso también le forma en su paciencia, porque ya no es como que Smokey se desesperara porque el entrenador le ha golpeado fuerte como al inicio, no, no. O sea, le ha golpeado fuerte otra vez. Pero su paciencia ha incrementado, es más fuerte. Pero digamos que estas son formas de aprender, de aprender esta habilidad. Algunas son violentas, otras un poco más pasivas. Pero sea como sea, por donde lo veas, la paciencia es una habilidad que se puede aprender, se puede aplicar en tu vida Claro. y, y lo puedes aprender o de la manera difícil, como lo aprendería un soldado, o entrenando algún arte marcial, o un poco más ya relajado, como lo sería la meditación o la yoga. Ambos, Claro. ambos tienen el mismo conflicto con tu propia mente y con tus impulsos, pero al final los dos pelean con lo mismo y llegan a lo mismo, que es la paciencia. Claro. Igual me Sí, gustaría añadir una, pues, no sé, una técnica más o una práctica, practicar la gratitud. Yo creo que aprender también a apreciar y valorar lo que pues nosotros tenemos en nuestro presente, pues en lugar de enfocarnos, como dicen, ¿no? En lo que nos falta o en lo que necesitamos o deseamos que suceda pues rápidamente. La gratitud pues nos va a ayudar ahora sí a desarrollar esta actitud más paciente hacia la vida, ¿no? Hacia las circunstancias. sí, no, y es muy importante manejar eso porque ya la gente hoy en día está acostumbrada, o sea, por alguna extraña razón ya no, ni siquiera dan las gracias. Y yo creo que es algo muy triste. De hecho, Y, es curioso porque... dale, Carlos, dale, dale. no, sí, estoy de acuerdo con Smokey. Realmente sí, no, ya hay personas que la gratitud ya se ha olvidado. Realmente nada más hay pues como estas quejas o esta frustración, ¿no? Es cierto. Pero muchachos, me informa aquí Meet que está a menos de un minuto, entonces voy a pausar aquí un momento, vuelvo a crear la reunión y nos reunimos rápidamente, ¿vale? Vale.